Hay varios cánticos. Primera mención a música o relacionado con la música. ¿Alguien recuerda? Escuchen como estoy diciendo. Relacionado con la música. Tenemos entonces al padre de la música, ¿verdad? En la primera mención está en Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Fíjense, Génesis capítulo 3 nos está hablando de la caída del hombre, pero Génesis capítulo 4, que empieza a hablar de genealogías y algunos de estos hombres que iniciaron en diferentes áreas, fueron los precursores. Tenemos a Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. También tenemos Éxodo 15, que estaba mencionando la canción que se cantó después de Éxodo 14. ¿Qué ocurre en Éxodo 14? ¿Qué ocurre en Éxodo 14? El cruce del Mar Rojo. Tenemos en Éxodo 14. Y es interesante, hermano, porque miren, hablamos mucho del cruce del Mar Rojo, y gloria a Dios. Pero después del cruce del Mar Rojo, viene uno de los eventos que si todos los cristianos aplicaran Éxodo 15, el evangelio sería todavía más propagado y expuesto en medio de la congregación. ¿Por qué? Éxodo 14 es un gran milagro de parte de Dios para con su pueblo. Éxodo 15, el pueblo está agradecido. Hay mucha gente que le pide cosas a Dios y se le olvida después de un Éxodo 14, un Éxodo 15 de agradecimiento, de cantarle al Señor. Y miren, esta canción más o menos la letra decía: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado. ¿Recordamos la idea de magnificarse? Él no es más grande de lo que un día fue. Él siempre ha sido perfecto y grande, pero es mostrarse en toda su magnificencia y su gloria. Dice: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Eso, si los músicos que están acá, ¿cuántos que están acá componen? ¿Cuántos de los que están acá componen? A ver, levanta la mano sin pena. Yo no estoy preguntando si componen bien, yo estoy diciendo que componen. A ver, ¿cuántos de los que están acá componen? Hermano, si usted no toma esta canción, esta letra, que el arreglo que tiene que hacerle es quizás algún sinónimo, antónimo, algo ahí para que la métrica fluya. Tenemos un cancionero inspirado. ¿Lo tenemos, sí o no? Ahora fíjense cómo esta parte de esta maravillosa canción, cuando nosotros vamos entonces a Éxodo 15, la segunda parte, dice que mientras el pueblo cantaba, ¿qué ha ocurrido? Déjame ponerlo en contexto. Porque a veces leemos la Biblia y cuando la leemos más de 2, 3, 4 veces, volvemos a leer un texto y es como que todo se vuelve opaco. Y esto es una historia real. El pueblo está viendo a Faraón de una parte, el mar de otra, una columna que los divide y que no deja que Faraón venga a exterminarlos, ¿sí o no? Vamos a pensar 2 millones de personas desde que tú abriste los ojos, lo único que tú has visto es esclavitud en Egipto. Llega un señor llamado Moisés, que ya tú lo habías escuchado en algún momento, que estaba en el palacio, buena vida, qué sé yo, pero él ahora se perdió por 40 años, él regresa y dice que Dios lo va a sacar de ahí. Acaban de salir después de ver 10 gloriosas y algunas de ellas terroríficas plagas. ¿Y qué ocurre? El pueblo es librado, pasan el Mar Rojo, Moisés comienza a cantar, el pueblo comienza a cantar, ¿y qué hace María? Toma su pandero y con ella vienen muchas mujeres y empiezan a cantar al Señor. La pregunta es: ¿qué podemos o qué relación nosotros podemos tener de un evento como este? Esto es uno de los eventos más gloriosos de un pueblo que por su pecado estaba en Egipto. Ahora el Señor le ha dado libertad, y cuando tienen esa libertad hay un mundo nuevo por delante, pero ellos dicen: vamos a cantar al Señor. Es momento de cantar a Dios. Amado hermano, eso es adoración. Adoración no puede ser, son 2 minutos, son 15 minutos, es un esquema, es algo religioso, es algo que esto es lo único que vamos a tratar. Adoración es cuando, decía ahorita Javier, es la respuesta de hombres y mujeres salvos a
inconclusa, no puede ser una respuesta sin ser modulada. Vamos a ver rápidamente otro texto. Tenemos también algo de israelita, dice: entonces cantó Israel este cántico. Fíjense que estamos en el Pentateuco. ¿Y qué es lo que empezamos a ver en el Pentateuco? Donde todavía no tenemos todo un desarrollo, como vamos a ver en el tiempo de David, que además de todas las cosas que tenía en sus ministerios, era músico y compositor. E incluso diseñó, según algunos textos, algunos historiadores, instrumentos, los hizo él. Y fíjense cómo dice: entonces cantó Israel este cántico, subió gozo a él cantar. Recuerden, voy a pasar por arriba muchos de estos textos solo para que usted lo tenga. La canción de Débora y Barak después de una victoria. Tenemos también a las mujeres de Israel cuando hicieron esta canción. Ahora, ojo con esta canción, porque esta canción directamente no está exaltando el nombre del Señor, lo está exaltando indirectamente. ¿Cuál es el contexto? David mató a Goliat. Pero cuando David mata a Goliat, el pueblo entero empieza a gritar y decir: el Jehová ha dado la victoria. Es decir, que David mate a Goliat es una representación. Que el muchachito que tuvo sus 15, 16 años, no sabemos exactamente, detrás de ovejas, el muchachito ve a todo un pueblo, incluyendo a Saúl, que es el más grande del pueblo de Israel, acobardado, y él dice: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar los escuadrones de Israel? Cuando él dice los escuadrones de Israel, yo, que me gusta ser un poco gráfico, si miro atrás y veo los escuadrones, están todo el mundo escondido. ¿Qué escuadrones, chicos? ¿Qué escuadrones? No, porque así lo veía David. Para David, Dios no era un juego, mucho menos ser de su pueblo. Así que hay una canción que esta canción le gustó, yo creo que a David, pero no le gustó a Saúl. ¿Alguien sabe cómo se cantaba esta? A ver, ¿qué? Músico, vamos a hacer un poco más esto dinámico. ¿Quién canta aquí? A ver, cantante. Una hermana, porque eran mujeres las que cantaban. A ver, rápido. Necesito un micrófono extra. ¿Sí? ¿Quién? Venga, baja acá, ven para acá rápido. ¿Dónde está el micrófono? Y era así. Dos. ¿Cómo? El naranja. No me gusta el naranja. Dos. Y dice que la canción era algo como que decía así: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. A ver, músico, dame el tono que te dije que tienes que dar y tú empiezas a cantar la canción. ¿Cómo era? 1, 2 y 3. ¿Cómo es la canción? ¿No te sabes la canción, hermano? No estás leyendo mucho la Biblia. Esa parte, a ver, ¿cómo era la canción? Está bien, muy bien. Bueno, un aplauso al Señor, Pero, ojo, no era en esa modalidad. Todos estamos claros que no era así. ¿Por qué era cómo? ¿Cómo era? Lo que quiero ilustrar es que no era fácil. Evidentemente, uno dice: bueno, hay que ensayar, hay que hacer esto. Pero entendamos que esta canción que vemos acá en el texto, es una expresión que el pueblo tiene y lo está dando al Señor. Y fíjense si fue tremenda esa expresión, que esa canción, años después, ¿alguien recuerda cuando David viene a uno de estos reyes y se hace pasar por tonto? Y viene a estos reyes y dice: pero no decían las canciones, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Es decir, esa canción se pegó. Esa canción la gente empezó a darle like, empezó a darle vista, view, y la canción llegó a Filistea. Que los impíos escucharon la canción. Ahora, no podemos hacer una teología de esto. Ese es el problema que tenemos con el Antiguo Testamento. Que entonces uno toma y dice: bueno, adoremos con esa canción, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No. Es una de esas canciones que sale como una expresión del pueblo para exaltar la grandeza de Dios como un evento histórico. Ahora nosotros, de este lado de acá, de la eternidad, tenemos que hacer algunos parámetros, que es lo que vamos a ver
más adelante. Otros dos ejemplos que tenemos, Salmo 7, 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David en otro momento, Salmo 13:6. Me encanta el Salmo 13:6. Porque el Salmo 13:6 es el salmo de un deprimido camino al abismo, al borde de la depresión total, que encuentra que Dios es su sustento. ¿Les parece? Vamos a leer esta letra. Vamos a leer esta letra. Salmo 13. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo busca? Salmo número 13. Miren la depresión cómo empieza. Dice de esta forma: ¿hasta cuándo, Jehová? Esto está fresco. Es decir, para mí esto como final de Dios, este es un fresco. Al decir eso, si solo este versículo existiera en el Salmo 13, esto es una frescura. ¿Por qué? Porque es alguien que está demandando algo de parte del Señor, pero recuerden que esto es revelado y no es un solo versículo. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Pregunta teológica. ¿Puede Dios olvidar a sus hijos? No. Entonces, ¿qué está resaltando esa letra? ¿Me olvidarás para siempre? Cuando nosotros sabemos que teológicamente Dios no se olvida de sus hijos. ¿Qué es lo que está haciendo David? ¿Cómo, hermano? Está en ese momento de depresión y así él está interpretando a Dios. Así él está viendo a Dios. Te olvidaste de mí. Y esto es revelación de Dios. Esto es uno de los mejores ejemplos donde nosotros vemos una experiencia de un hombre de Dios que abre su corazón y dice: ¿hasta cuándo, Señor? Te olvidarás de mí para siempre. Es decir, ya te has olvidado por completo. Pero sigue el salmo y gloria a Dios porque sigue. De hecho, porque sigue es porque lo tenemos aquí revelado. Sigue diciendo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Miren cómo el salmo comienza en alguien destrozado y va en un crescendo y va reconociendo que él está destrozado porque así es como ve la vida, hasta que empieza a ver la perspectiva de Dios, que él no se ha olvidado y que alabará a Jehová para siempre. Esos son los compositores que necesita nuestra iglesia. Esos son los músicos que necesita nuestra iglesia, que toman su experiencia y la modelan a la luz del Evangelio. No la vuelven una doctrina de la iglesia, sino la modelan. Pero si no conoces la Biblia, si no conocemos al Dios de la Biblia, ¿qué podemos cantar? ¿Qué podemos decir? Mis amados hermanos, algo importante, de hecho, creo que hay una letra de esta canción. ¿Cuántos se sabe la canción? ¿Cuántos se la saben? ¿Se la sabe, hermano? ¿Se la saben? No. ¿Quién se la sabe? Vamos a hacer una capela. Empieza a partir del 3. Vamos a probar a ver cómo sale. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Una vez más lo decimos. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Y mis enemigos se alegrarían si yo resbalara.
¿Alguien dice amén? Hemos cantado lo más parecido a lo que cantaba el pueblo del Señor, independientemente de la melodía. Hemos podido entonar el Evangelio. Mira, si tu corazón no palpitó, si algo no ocurrió dentro de ti, solo con una frase, necesitas nacer de nuevo. ¿Alguien quiere venir a Cristo en esta mañana? La cuestión es, hermano, que cuando cantamos la Biblia, cuando cantamos la palabra, algo ocurre en nosotros. ¿Por qué? Porque es la respuesta de lo que Dios ha hecho para con su pueblo. Por medio de Cristo el pueblo termina adorando. Hermanos, la adoración no puede ser un momento de tensión, un momento de nervio, si lo que cantamos estará bien o no. Es un momento donde la gente dice: pueblo, vamos a cantarle al dador de la vida. Vamos a cantarle al que nos ha hecho bien. Vamos a cantarle al único que merece toda la gloria. Y David compuso cada canciones. Una de ellas la hizo un día después que vino el profeta. Le dijo: tú eres un pecador perverso. Le cogiste la única ovejita que tenía Urías y eres tan malo que mandaste una carta. ¿Recuerdan la historia? Él mandó una carta después que agotó todos los recursos carnales para emborrachar a Urías para que se acostara con su mujer. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó una carta y es tan cínico que la mandó con el mismo Urías. Y la carta, el contenido está revelado. Cuando recibas esta carta, decía de forma general: pon a Urías al frente. Y fíjense si es a dónde llega el cinismo de un corazón, no de un adorador, sino de un corazón que se aleja del Señor. El mismo que compuso Salmo 18: te amo, oh Jehová. Te amo, Señor, mi fortaleza. El mismo que compuso eso llega a una crisis de su vida y escribe. Y si muere, hay un código. El código es este: yo te voy a preguntar si la gente se acercó al muro, si se acercó entonces a la torre, tú me vas a responder. Había un código para saber si lo había matado o no. Y el Señor viene. Y el Señor tomó a David por medio del profeta, y todos conocemos la historia. Y muchos creen que Salmo 32, Salmo 51, el 32 también se asume, pero como el 51 es el que más se usa, creen que él escribe una canción después que pasa de ese proceso de arrepentimiento, de ese dolor roto. Y escuchen, músicos, compositores, tus experiencias rotas en las manos del Señor pueden ser contenidos para edificar la vida de otros rotos que se ponen en las manos del Señor. Por eso no dejes de escribir, no dejes de componer, pero no dejes de exaltar y darle el foco al único que merece toda la gloria. Nuestra adoración importa porque es para Dios, no es para nosotros. Y fíjense, hay muchos de estos textos. Dice el Salmo 13:6, bueno, lo cantábamos, Salmo 21, engrandécete, oh Jehová. Mírenlo aquí, engrandécete. Tú eres grande, Señor, pero muéstrate. En otro salmo dice: levántate, Señor. La pregunta es que Dios estaba cansado, ¿verdad? Y se sentó cansado, qué sé yo. No, la idea de levántate. Levántate y sálvame. La batería, ¿tú nos ayudas ahí? Dale, ven rápido, que bastante que me necesitaste. Vamos, vamos. Aquí un ejército. No temeré, ya haya guerra por alrededor de mí. Eso dijo David: en ti confiaré. No temeré, nadie es mi gente que se junte contra mí. Aunque la guerra se estremezca, mi salvación está en ti, porque eres el escudo.
Ahora, el que no se levantó, no está mal, está bien, usted está bien sentado. Usted puede cantar al Señor sentado porque no es tu posición. Algunos dicen, ay, me voy. Vi algunos rostros y dicen, se acabó, no almuerzo, me voy. Pero, mis amados hermanos, cuando el pueblo entiende que la música, que la alabanza, cuando nosotros los pastores nos damos cuenta que esto es prioridad para que el pueblo cante, ahora hay que entender otras partes. Porque nos empezamos a acercar al Nuevo Testamento. Bueno, tenemos los sacerdotes adorando, tenemos a... Esta me encanta. Antes de llegar al Nuevo Testamento, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Has leído esto y lo has estudiado? Si nosotros vemos el contexto de Sofonías, en el que se dice esto, es maravilloso. Un pueblo ha dado la espalda a Dios, un pueblo se arrepiente y Dios canta encima de su creación. Mírenme, ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver a Jesús cantando, pero al Padre cantando, creo que es la reserva bíblica solamente que tenemos. El Padre, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero cantando, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. No es un Dios, recordemos el contexto. Eso es uno de los problemas que tenemos hoy con nuestra música en su contexto. Es decir, nosotros necesitamos no solo conocer nuestras letras, sino si nuestra fuente primaria es la Biblia para sacar canciones, pues entonces tenemos que reconocer los contextos de nuestras Biblias para cantar esas canciones. Si uno va al contexto de Sofonía, se va a dar cuenta que la nación ha visto y ha practicado algunos ritos de los vecinos, pero sus dioses no son reales. A eso el Señor se levanta y dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará Dios sobre ti con alegría. Dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay otras versiones que tratan de sacar el hebreo y Él dice, Él cantará sobre ti. Ahora, ojo, no es que Él va a cantar de ti, porque eso es lo que hace alguna de nuestras letras. Soy tan importante que Dios me necesita. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de que el que creó la música, el que creó la adoración, el que nos creó a nosotros. Esto es importante. Dios no necesita tu adoración, ni la mía. El hermano Nelson en su conferencia hablará más de esto, los atributos del Señor. Pero lo increíble es que aun cuando Dios no necesita nuestra música y nuestra adoración, se goza cuando su pueblo le canta y le adora. ¿Entiendes la idea, verdad? Se la das gloria a Dios, no se la das, Él sigue siendo Dios. Y ni más ni menos. Y fíjense, cuando vemos este texto, mis amados hermanos, evidentemente Dios no es creado a nuestra imagen, sino el hombre creado a la imagen de Dios. Y yo no sé usted, pero aquí me habla de un Dios poderoso. Vamos a ver características que dice el texto. Que dice, Dios está en medio de ti. ¿De qué está hablando eso? ¿Qué está exaltando? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Poderoso, ¿de qué está hablando eso? Que Él es poderoso comparado con todos los demás, no hay nadie como Él. Él salvará, ¿de qué está hablando esa parte? Debe que Él salva tanto la salvación del alma, o aún aquí, tiene que ver más con la salvación de su pueblo, de todas las naciones paganas y perversas. Dice, se gozará sobre ti con alegría. ¿De qué está hablando? De que tenemos un Dios. De hecho, creo que es una canción. Nuestro Dios es Dios de la. Pero esa no la vamos a cantar aquí. Somos autistas. Entonces, eso de se gozará sobre ti con alegría, hermano, ese es nuestro Dios. Él ama la música. Y algunos dicen, gloria a Dios. Porque algunos la amamos, otros la aman, aunque con sus voces la destruyen. Pero no podemos, ¿sabes?, quedar bien con todo el mundo, pero ya saben, algunos cante a solas, hermano, cante a solas. Cante a solas y en la adoración congregacional. Pero veamos rápidamente algunos de estos textos del Nuevo Testamento. Lucas, ¿cómo recibe el Señor la encarnación de su Hijo en la tierra?
Recuerden, soy un poco gráfico con el texto aquí, pero quiero que piensen por un momento, como estamos hablando en un contexto de gente que, a ver, ¿cuántos preparan devocionales acá? Preparan devocionales, especiales, etc. ¿No es cierto que cuando tú estás preparando algo que es para el Señor y tú has entendido todos estos elementos que estamos dando hoy, que no son nuevos, es lo que la Biblia nos muestra, tú quieres hacerlo cada vez mejor? ¿A cuántos de los músicos usted hizo un arreglo y hubo alguien que le echó a perder y nadie se enteró y usted baja con una cara de decepción porque no salió el arreglo? Escucha bien, aun cuando el arreglo no salió como tú querías, evidentemente somos falibles, es decir, nos equivocamos, recuerda que tú y el pueblo adoraron al Rey de Reyes independientemente que no salió el arreglo, porque cuando te salga el arreglo, escucha esta parte, cuando te salga el arreglo y quede increíble, los ángeles en el cielo, gloria a Dios que son santos, si no dijeran, chapucero, pero no, ellos son santos, ellos dicen, papá, mira, nosotros te alabamos, pero tus hijos también te alaban. Es decir, tu adoración no impresiona a Dios, tu alabanza no le impresiona, pero tu adoración rendida a Él provoca gozo del Padre sobre sus hijos. Y fíjense cómo dice, bueno, ya nos fuimos a otro texto. En esta canción el Hijo está naciendo y el Señor dice, muy bien, vamos al coro angelical y se recibe el nacimiento, o lo que nosotros hablamos de Navidad, como un coro angelical. Y la letra, que la tenemos ahí, para que vean, aquí con este texto, a Tito que yo sé que le gusta esta dinámica, yo te pudiera decir, Tito, tengo una letra que descendió del cielo y quisiera compartirla contigo. Esa es revelada desde el cielo. Esa sí es revelada desde el cielo. Y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En 3 frases hay más teología que en la mitad de nuestras canciones contemporáneas hoy. En 3 frases. Y fíjense, hablando de esto, Jesús y la samaritana, cuando hablan de la adoración, que aunque se va a tratar también en una conferencia posterior, lo que resalta Jesús es que los que adoran al Padre le adoran ¿cómo? El problema del contexto con eso es que los judíos y samaritanos, ustedes saben el conflicto que tenían. Los samaritanos, se sabe de ellos por los historiadores que su alabanza era una alabanza muy emotiva y su adoración era una adoración muy comprometida. ¿Recuerdan por qué? Porque ellos no lo hacían en un templo, ellos lo hacían en un monte. Es decir, la expresión estaba al aire abierto, con los 2 becerros, esa es la cuestión de la adoración de los samaritanos, y lo hacían con el Pentateuco. El problema era que el Pentateuco estaba bien hasta que ellos comenzaban a cantar. Cuando comenzaban a cantar y a adorar al Señor, se echaba todo a perder porque estaban adorando a 2 becerros. Ese conflicto está desde los reyes. Ahora, cuando Jesús está hablando con ella, recordemos todo el texto, nos centramos en esto. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa? Que los fariseos, o los judíos, en su máxima expresión, los maestros, cuando adoraban al Señor, ¿qué hacían? Por la misma referencia de Jesús, se paraban en las esquinas de las calles, que uno piensa como, recordemos que son calles del primer siglo, y las esquinas son los cruces principales, o las arterias principales por donde tiene que pasar todo el mundo. Es decir, era como que alguien se paraba en el mismo centro de la plaza donde pasara todo el mundo, y ahí empezaba a decir, Señor, yo no soy como esta gente. Señor, yo te adoro como fulano. Señor, salí de este ayuno y fue increíble. Señor, hice esta ofrenda o hice este diezmo. Y en medio de eso, Jesús dice, los verdaderos adoradores, primero, no está donde está, el punto no es donde están adorando. Los fariseos decían, tiene que ser en el templo. Los samaritanos decían, tiene que ser en el monte. Y esa adoración, Jesús la rompe por completo cuando dice, muchos de los samaritanos adoran con toda su fuerza, pero no están adorando en la verdad. Muchos de los judíos adoran con la verdad, es decir, con la Tanakh, pero no lo están haciendo con su espíritu genuinamente. Así que adorar a Dios tiene que ser solamente como una respuesta del mismo Dios. ¿Por qué razón? Te hago una pregunta teológica. ¿Qué es lo único que puede hacer el hombre para poder salvarse por sus propios medios? Cuidado que desciende fuego. Nada, porque incluso arrepentirse es un regalo de gracia. Entonces la pregunta sería, ¿qué puede hacer el hombre por sus propios medios para dar una adoración genuina a Dios? Nada. Es una respuesta, hermano, adoración es respuesta.
Por eso que tienen algunos respuestas mediocres, otros respuestas con más excelencia y otros ni se han enterado que están diseñados para adorar a Dios. Evidentemente esa gente necesita un encuentro con Jesucristo. Y este es el punto donde nosotros pensamos la adoración es en espíritu. ¿Por qué? Porque para que mi espíritu adore al Señor necesita el Espíritu de Dios en mí, el Espíritu Santo para adorarle. Para que mi espíritu, para que mi alma le adore en verdad, hay dos textos donde Jesús usa en Juan que son la verdad. ¿Cuál es uno de ellos? Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el otro texto de Juan 17:17 dice: conocerán la verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Así que vemos la verdad enmarcada por, fíjense, esta es la teología de Juan. Juan es el que está escribiendo eso. Y ese mismo Juan, en el capítulo 14, dice que Jesús es la verdad entre los otros dos elementos, camino y vida. En Juan capítulo 17, cita a Jesús diciendo: tu palabra es la verdad, Señor. ¿Cómo se puede adorar en espíritu y en verdad siendo salvo por Jesucristo y estando completamente entregado a Jesucristo? Y ese es el diseño por el cual fuimos hechos. Fíjense a otro texto, Jesús y los discípulos. Me encanta. ¿Quieren ver a Jesús cantando? Vamos a verlo, no escucharlo, pero Mateo 26:30. Y cuando subieron, dice, hubieron cantado el himno, salieron, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Qué va a ocurrir dentro de unas horas? La crucifixión, la entrega, la crucifixión al día siguiente. Ese es el contexto. Y dice que ellos, cuando hubieron cantado el himno, de hecho, en griego, dice cuando hubieron himnado. Está hablando de la expresión, dice cuando ellos hubieron himnado. Eso no nos suena mucho en español, pero en griego literalmente lo está diciendo de esa forma. Y lo que está ocurriendo aquí, ¿cuál es el contexto una vez más? ¿Qué fiesta se celebra en esa fecha? Pascua. Y dice, bueno, pastor, ¿y para qué hace falta saber que ahí se canta, que es el himno, que es lo que se canta en esa fecha, la Pascua? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos entender que ese pasaje de Mateo no se escribió para nosotros. Se escribió para la audiencia de Mateo. Y entendiendo cómo se entendió en la audiencia de Mateo, entonces se trae a nosotros. Porque uno dice, bueno, el himno, ¿cuál es el himno? No. Ese es maravilloso, pero evidentemente eso se escribió cientos de años después de él. Ahora, lo importante con esto es ¿qué himno? La mayoría de los historiadores y los teólogos creen y confirman que por lo menos en la Pascua todos los judíos cantaban una serie de salmos. ¿Alguien sabe cuáles? Del 115 al 118, que son los salmos de adorar al Señor, de exaltar al Señor en tiempo de Pascua, esperar al Mesías. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Vamos al Salmo 115. Por favor, Salmo 115, no sé si tú alguna vez habías visto esto de esta manera, pero Salmo 115, antes de cantarlo, es decir, bueno, no sé si debo haber una canción de esto, pero antes de leerlo, piense por un momento que Jesús cantó esto esa noche. Él cantó esto. Fíjense cómo comienza el Salmo, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Ojo, ¿qué le dicen a Jesús en la cruz? Déjenlo, a ver si viene Elías a traerle. Decir, a ver, el cumplimiento de Elías en la mentalidad hebrea es que en el Antiguo Testamento, Elías, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó Elías? Llevado al cielo. Y los profetas dicen que Elías vendría de nuevo, pero ahora sabemos que es la persona de Juan el Bautista, que era otra persona, es decir, un ejemplo, una tipología. O otro personaje aclarado por el mismo Jesús. Este es Elías, el Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Entonces, cuando vemos esto, dice que Jesús esa noche cantó sobre lo mismo que le iba a pasar. Pero él cantó este salmo. La pregunta ahora es, ¿y quién inspiró este salmo? ¿Quién? Dios mismo, digo yo. Al menos todos aquí somos trinitarios. No como se destapó ahora en estos días, Saraí Rivera y los universitarios. Esto ahorita se va a poner bueno, ¿sabes lo que le digo? Sí, cantantes de esta hora que se descubrieron que eran universitarios, que no creen en la Trinidad, etcétera. Regresando aquí, nosotros que somos trinitarios, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces cuando vemos esto,
Jesús está inando, como dice en griego, pero lo que está haciendo es cantando ¿de qué? De la grandeza del Señor, de que solo hay un Dios. Salmo 116 me encanta porque dice, amo a Jehová. Jesús dice, amo a Yahweh. Es decir, amo al Padre. Dice, le amo. Salmo 117, la canción más corta. Tenemos la más larga y la más corta. La canción más corta de toda la Biblia. Alabad a Jehová de los salmos, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Alabado sea Dios. Oh, aleluya. Ahora Jesús, cuando está leyendo este salmo, en realidad lo estaban cantando esa noche. Cuando se escribe este salmo, es imposible que todo el mundo alabe a Jehová en el Antiguo Testamento. Pero ahora por medio de Cristo hay posibilidad de que todos los que crean en Él alaben a Jehová. Hermano, no podemos leer la Biblia y no entender cómo Cristo tiene relación con ella. La alabanza solo es posible por medio de la salvación en Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces no tenemos mucho tiempo, hay mucho más aquí, pero no podemos. Hay un grupo de alabanza, me encanta este grupo de alabanza, porque ellos estuvieron un ensayo como de 12 horas, estuvieron ensayando, y en medio de ese ensayo, estos dos cantantes, fue tremendo, le recibieron, le llevaron comida, le dieron un pavo adelantado, y le dijeron, por favor, cántanos. Estaba ahí en un escenario, incluso todo el mundo abrió la puerta y empezaron a cantar fuerte. Te pongo la historia gráficamente, aquí hay jóvenes, juveniles también. Quiero que pensemos por un momento, ¿puedes acompañarme aquí? No, tranquilo, que no lo vamos a poner a cantar. Evidentemente parece que eso no va a acabar. Sí, canta. Lo que es nerviosismo. Piensa por un momento, estos dos hombres de Dios están predicando el Evangelio. Y en medio de la predicación, ¿recuerdas el contexto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido que enfureció a mucha gente? No, ¿qué ocurrió en Hechos 16? ¿Por qué ellos terminan ahí? ¿Por qué terminan en prisión? Estaban predicando, ¿y qué ocurre en esa predicación? Ay, Dios mío, habla su Biblia. ¿Qué ocurre en el contexto de Hechos 16? Gente chévere, estaban escribiendo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué milagro ocurrió? Hechos 16. Estamos en el verso 25, miren versos anteriores. Está tranquilo, Pablo, no se mueva de ahí. Hechos 16, pásate el nerviosismo y después ahora hablamos. Fíjense cómo tienen una visión. En el verso 11 dice, salvando pues las pruebas, vinimos rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, empieza a dar una explicación. Verso 15, cuando fue bautizada, su familia, ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis jurado, quédense con nosotros. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de pitonisa. En griego es neumáticos pitonisis. Fíjense el griego. En griego lo que está diciendo es un espíritu de serpiente. Este es un demonio fuerte. Dice, tenía un espíritu de pitonisa, o espíritu, a la renovadera por la imitación, pero el espíritu de pitonisa, la cual daba gran ganancia a sus amos. La historia corta. Los demonios reconocen que estos son los siervos de Dios Altísimo. Pablo se mira, disculpa, pero Dios no recibe adoración de los demonios. Sateo. Uno dice, gloria a Dios, un alma fue liberada. Es decir, Juan Pablo, sus compañeros están allí, han predicado el Evangelio, ha sido liberado un alma del diablo. Pero hay dos jefes que dicen, ¿nos embarcamos? Esto nos tumbaron el negocio. ¿Y saben cómo va la historia? Nos toman a los dos por predicar el Evangelio, por librar un alma de las tinieblas de Satanás, de la garra de Satanás, por darle la libertad a esa alma que era una esclava que estaba endemoniada y era la fuente de ganancia, es decir, era un objeto para su dueño. Por Dios hacer ese milagro, porque evidentemente no fueron ellos, fue Dios a través de ellos, les costó la cárcel. Quiero que entiendan el contexto. Le dan su tunda de palos, ¿verdad? Búsquenme los palos ahí que hablamos con los muchachos para darle a empezar con él.
le dan su tunda de palo y después de haberle pegado a ambos, quiero que entiendan esto, ¿no? Los romanos, cuando le pegaban a las personas, se conoce como los azotes, de 39 menos 1, 40 más 1, varían algunos historiadores ahí. Pero la cuestión de ese menos 1 es que los romanos habían diseñado, pero tan bien el sufrimiento, como lo habían perfeccionado en la cruz, también lo habían perfeccionado en los palos. Ellos habían diseñado el golpe a tal nivel que el verdugo que lo estaba dando no podía pasarse nunca de ese 40, porque era donde se consideraba que terminaba de matar a la persona. Así que es como cuando tú te portabas mal y venía tu mamá y te decía, y dice, no, pero revienta, y dice, no, la aguanta todavía un poco más. Las madres te daban hasta, no podía coger al flaquito, era contigo. Entonces, y le daban hasta el último, hasta ahí. Ahí viene la famosa historia de cuando tú, después, tu mamá te decía, ¿y cómo estás? Y tú, no, bien. Y era el llanto ese que salió porque ese que uno lloraba para adentro. ¿A cuánto le pasó eso? A ver, todos los malcriados. Pablo y Silas, después de haber sido golpeados completamente, yo no sé por qué, pero los dolores salen por la noche. La sangre se enfría. Explicación espiritual. Gracias, hermana. Escribe una canción de eso. Cuando la sangre se enfría. Entonces, los dolores dicen que a medianoche, ¿cómo estarían Pablo y Silas? Evidentemente estarían golpeados, evidentemente estarían adoloridos, porque era un castigo que no se podía llegar al límite, porque podía incluso fracturarlos o matarlos. Y justo en ese momento, en lo más profundo, ¿has preguntado por qué lo más profundo? Recuerda que las cárceles, no sé por qué la gente se hace la idea que en el primer siglo eran así. No, eso es para abajo. Son fosos. Son fosos. ¿Por qué? Porque ¿para dónde vas a correr? ¿Para dónde vas a escaparte? Y en esos fosos se abrían esos túneles. Mientras más abajo era, más frío. Humedad. Y con el cepo. Quiero que entiendan, porque todo esto es como que Pablo y Silas se miraron adoloridos con el cepo. La circunstancia era pésima, el audio era terrible, la crisis que estaban pasando en su cuerpo. Y justo en ese momento, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y ojo, porque cada palabra ahí tiene un propósito. ¿Qué significa que los presos lo oían? ¿Qué significa? Recibiendo la palabra. No, eso es lo que ocurría, recibían la palabra. ¿Pero qué significa? Eso es el resultado. ¿Qué significa? ¡Era todo pulmón! No, este es el grito. No. Estaban cantando himnos a todo pulmón. Eso es lo que quiero que entendamos de lo que es la adoración. A veces aquí no tenemos pastor hasta que no tengamos guitarra eléctrica. No, hasta que el audio, pastor, hasta que no me quites el filtro del audio que juega, me sube, me quita el audio. Es esa parte, no, que pastor, que el piano, hasta que no sean las teclas profesionales, que pese, que yo sienta que el dedo. Amados hermanos, estos dos hombres de Dios, después de haber predicado el Evangelio, haber sufrido el Evangelio, encontraron el mejor momento para adorar a Dios y que los presos escucharan esos himnos. Que la mayoría cree que tenían que ver con los salmos o algunas de esas canciones antinotestamentarias, porque era el himnario de ellos, memorizado y cantado por ellos. Es decir, que busca el salmo que tú quieras, no podemos especular porque la Biblia no lo dice, pero alguno de esos salmos o alguna de esas frases de María cantando, de Moisés cantando, de los profetas cantando, alguno de esos, ellos empiezan a entonar. Y el dolor que tienen y el sufrimiento que tienen ha sido producido por servir a Dios. A veces tú con más audio, con más equipo y con más personal, no le das esa alabanza al Señor. No testificas con tu música al Señor. Así que aquellos dos hombres nos dan una lección a nosotros hoy, que adorar a Dios no significa tener todo a tu favor, significa tener un corazón y un oído dispuesto a decir, Señor, dame la oportunidad de que todos los que están aquí escuchen que tú eres el Rey de Reyes. Y lo más hermoso es que la presencia de Dios descendió en medio de la canción.
y abrió las puertas. No las destruyó, solo abrió las puertas y ya sabemos el resto de la historia. Un hombre se iba a matar, dice, aquí terminó todo, dice, no lo hagas, ¿qué tengo que hacer? Ese hombre estuvo en el servicio más hermoso que se ha dado en el libro de los Hechos, o uno de ellos. Él estuvo escuchando a dos hombres desde allá, desde lo último, el carcelero me refiero. Lo estuvo escuchando los himnos del Señor, letra revelada, y después de la canción ve la mano de Dios, la gente se sale y todo el mundo contento, y él dice, se acabó, no lo hagas. Y en medio de eso, dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta de la humanidad, cree en el Señor Jesucristo. Mira, si nuestras alabanzas, cuando son expuestas en la congregación, no anuncian la obra de Cristo de salvación para las personas, algo falló y algo le faltó. Porque esa es la iglesia que canta hoy en el siglo XXI. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento hacia acá, que anuncia a Jesucristo aún cuando canta de toda la Biblia. ¿Alguien dice amén? Amén. Canta ahora ¿cómo era la? No, está bien. Y fíjense, rápidamente. Primero los Corintios 14, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cuál es el contexto de primero los Corintios 14? Quiero que a esta altura, yo espero que a esta altura todos se hayan dado cuenta que cuando tenemos un texto acá adelante estoy haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Porque si no hacemos esa pregunta, podemos desvirtuar lo que dice ahí. ¿Cuál es el contexto de primero los Corintios 14? El contexto no es hablar lengua. El contexto es Pablo poniendo las pautas a los que están hablando lengua y lo están haciendo mal, a los que están profetizando y lo están haciendo mal. Es más que hablar en lengua. Y en medio de todo eso, Pablo acaba de decir, que ahora se aplica lo que mencionó el hermano, Pablo acaba de decir que hay gente que estaba hablando y nadie entendía nada. ¿A cuánto les ha pasado que escucha una canción y usted no sabe lo que cantó? Dice, oye, qué bonito suena, pero ¿qué es lo que está diciendo, chico? Eso mi vida. Vida, anota que digo vida. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros músicos jóvenes vieron y se inspiraron en muchos de estos impíos, que además que lo que cantan no se entiende porque no coordina. En la voz de tu perfume. Yo soy berraco, digo berraco. Claro que eres un berraco. Claro que eres un berraco. Eso no es un chiste, eso es una canción de verdad. Bueno, una canción de verdad no es. Pero es alguien que dice que canta de verdad y que tiene millones de seguidores. Enséñame la canción ahí que tiene. La canción que tú tienes del hombre que te escucha. Seguimos. Cantaré con el entendimiento, es lo que dice Pablo en Efesios 5. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermano, este debate se resume rápidamente. Al día de hoy no existe una armonía entre todos los teólogos de qué son estas tres definiciones. Por ejemplo, cuando vemos el Salmo, y esto le estoy diciendo, Hendrickson lo dice, Joquema, cientos de eruditos en este punto, en estos últimos años me he detenido a buscar esa definición, y lo cierto es que lo que tenemos es una idea general, pero no podemos decir, por ejemplo, cuando vamos a los Salmos, nadie discutiría que está hablando de los Salmos, cancioneros de los judíos. Lo único que pasa es que cuando pasamos a los himnos, vemos que muchos de los himnos eran salmos. Cuando dice que Jesús y los apóstoles cantaron después de haber cantado el himno, o los himnos, cuando dice que aquellos hombres elevaban himnos. Ahora, muchos creen que esos himnos es mucho más que salmos. Y ahí incluso aparece Agustín de Hipona hablando de que esos himnos tienen varios elementos que tienen que ser dirigidos a Dios. Todo eso está bien. Pero lo importante aquí es que cuando habla de salmos, himnos y cánticos espirituales, nosotros vemos que nos está hablando de toda la Biblia. Incluso fuera de los salmos tenemos varias canciones. Tenemos varias canciones. Tenemos algunas de ellas. Espíritu fuerte. Tenemos algunas canciones. Tenemos la canción de Moisés que veíamos, pero si vamos al Nuevo Testamento tenemos varias canciones. Tenemos el Magnificat, tenemos la canción de María, engrandeciendo al Señor, tenemos la canción de Zacarías, cuando dice bendeciré al Señor, cuando recibe la revelación, etcétera, etcétera. Hay muchas más canciones, incluso cuando vamos a Pablo, que vamos a los Colosenses, que dice, en él habita corporalmente la plenitud de la verdad, grande es el misterio de la piedad. Muchos creen
que eso se convirtieron en canciones. Ahora, hoy, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando vemos este texto, Efesios 5:18, se correlaciona, que es el otro momento donde Pablo vuelve a usar la misma nomenclatura, donde dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese es el punto para hacer canciones, para cantar canciones, que la palabra de Cristo esté rebosando en nuestros corazones. Por eso, tu punto de influencia no puede ser un músico secular, porque él no es adorador. Tú podrás ver un músico X, como muchos que estudian aquí en la parte profesional, y te dan técnica, te dan herramientas, sí. Ese es un maestro que te ayuda a perfeccionar técnica. Pero el único corazón que puede perfeccionar tu corazón en la adoración es el Señor. Entonces, cuando vemos esto, cantos, salmos, himnos y cantos espirituales, esto es un tema discutido, para que sepan. En esto no se ponen de acuerdo. Incluso Damari, que sabe de este tema, sabe que algunos autores creen, incluso te dicen: los salmos son los salmos, los himnos son los cancioneros del Antiguo Testamento, los cantos espirituales tienen que ver con canciones puestas, ¿verdad? Es decir, hay muchos autores que varían esto. Pero el punto principal es que cada vez que Pablo está mencionando esto, dice: la palabra de Cristo more. Es decir, que la palabra de Cristo esté sobreabundada en ustedes. Y aquí es donde viene el punto. Mis amados hermanos, ¿acaso cuando vamos a cantar al Señor, cuando vamos a adorar al Señor, la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo hoy con esa canción?